Rodillas para tener una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque un grupo de tus hijos nos encontramos reunidos en tu santo templo para alabarte y adorarte y darte gracias por todo lo que nos das, por la salud, por la vida que nos concedes. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. En especial necesitamos que tú dirijas el estudio del día de hoy, porque sabemos que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú diriges la reunión. Ayúdanos en todo esto y también te pedimos que bendigas los diezmos y las ofrendas que tu pueblo ha traído para que sirvan para el avance de tu obra en todo el mundo. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz sábado, mis hermanos. ¿Cómo están? Muy bien. Hay que levantar nuestro espíritu, nuestros corazones para el estudio del día de hoy. Les damos una cordial bienvenida a todos los presentes y a todos los que se unen por las redes sociales. Sean bienvenidos a un estudio más de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio del santuario y su servicio. Vamos a ver el tema número 7. Vamos a poner la diapositiva número 1, que está el título para el día de hoy, el estudio de hoy. Que todos tengamos la Biblia en nuestras manos para poder repasar la palabra del Señor, el servicio diario y el día de la expiación. Y también en la diapositiva número 2 está acerca del servicio diario, la obra en el primer apartamento del santuario, la obra en el primer apartamento en el santuario, el servicio diario. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? La obra en el primer apartamento consistía principalmente de los servicios diarios de la mañana y de la tarde. Consistía principalmente de los servicios diarios de la mañana y de la tarde, las ofrendas individuales por el pecado y los servicios en los días festivos y en ocasiones especiales. La presencia visible de Dios estaba manifestada en el primer apartamento o tabernáculo de la congregación. Allí, junto al primer velo o puerta del tabernáculo de la congregación. Vamos a la Biblia, mis hermanos, a Éxodo capítulo 29, versículos 42 y 43. ¿Qué dice la palabra del Señor? Éxodo capítulo 29, versículos 42 y 43 dice: Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y el versículo 44 dice: y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y saltemos a Éxodo 30, 36. ¿Qué dice la palabra del Señor? Éxodo 30, 36. Y molerás parte de él en el polvo fino y lo pondrás delante del testimonio del tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Donde la gente presentaba sus ofrendas de pecado, Dios se encontraba y comunicaba con los hijos de Israel. A veces la nube de gloria, representando la presencia visible del Santísimo, llenaba el primer apartamento de manera que nadie podía entrar. Vamos a la Biblia, a Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11 dice: Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová,
y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La presencia de Dios en el primer apartamento del santuario terrenal era una sombra gloriosa. Era una sombra de la gloriosa presencia y el trono del Padre en el primer apartamento del santuario celestial, donde después de soportar la cruz, desdeñando la vergüenza, el Salvador se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a Hebreos 12:2. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó a la diestra del trono de Dios. El servicio cada mañana y tarde era muy importante. Dentro del primer apartamento, el sumo sacerdote ofrecía incienso sobre el altar de oro y despabilaba y encendía las lámparas. Vamos a Éxodo 30. Regresamos a Éxodo 30. Versículos del 6 al 8. Dice lo siguiente: y pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Ninguno, excepto el sumo sacerdote, podía desempeñar esta tarea sagrada, que tipificaba agregar el incienso fragante de la justicia de Cristo a las oraciones del pueblo de Dios, para hacerlos aceptable ante Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Él también despabilaba y encendía aquellas lámparas que eran una sombra del Espíritu Santo brotando de Dios, que en algún momento de la vida alumbra en el corazón de cada uno, invitándolo a aceptar al Señor y su servicio, y el cual brilla continuamente en la vida del individuo que camina en la luz y es fiel a Dios. Vamos a Juan 1:9. Juan 1:9. Dice lo siguiente, Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mientras el sumo sacerdote oficiaba en el santuario el servicio diario de mañana y tarde ante el altar de oro, los sacerdotes en el atrio estaban quemando la ofrenda del holocausto, la ofrenda de carne y la ofrenda de bebida sobre el altar de bronce, y el pueblo estaba reunido afuera orando. Vamos a Lucas 1:10. El pueblo estaba reunido afuera orando. Lucas 1:10. Dice lo siguiente: y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso.
Cuando los hijos de Israel eran llevados en cautiverio, los fieles oraban como Daniel. ¿Cómo Daniel oraba? Con sus ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Vamos a Daniel 6:10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Se giraban en dirección del templo, donde desde el altar de intercesión continuo el incienso estaba ascendiendo. Este tipo representa a aquellos que pueden ser detenidos cautivos en cruel esclavitud por Satanás, el príncipe de este mundo. No importa dónde estén o cuán fuertes sean los lazos que los atan, si resueltamente voltean la cara de sus alrededores y la colocan en dirección del santuario celestial, donde Cristo ruega por su sangre y presenta su justicia en favor del pecador. La oración de fe traerá paz y gozo al alma y quebrantará en pedazos los lazos con los cuales Satanás los ha amarrado. Cristo coloca delante de los tales una puerta abierta, la cual ningún hombre puede cerrar. Vamos a Apocalipsis 3:8. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:8 lo siguiente: y yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No hace ninguna diferencia cuáles pueden ser las cosas que los rodean. El alma puede ser libre en Dios, y ningún ser humano, ni siquiera el diablo, puede impedirlo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, según 1 de Juan 5:4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Diapositiva número 3. Dice lo siguiente: en el mejor de los casos, el tiempo de que disponemos aquí es corto, y todos los movimientos que hacemos debieran estar dedicados al fortalecimiento y al progreso de la causa de Dios. Clama a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios lo siguiente: conviérteme hasta lo más profundo de mi alma. Ruega al Señor que te otorgue el poder transformador de su gracia. Aférrate a tu Salvador como Jacob, hasta que el Altísimo te muestre no solamente cómo eres tú mismo, sino que te revele quién es Él, y puedas ver en Jesús tu fortaleza y tu apoyo, un resplandor y un poder que nunca has experimentado antes. Si por la fe te aferras tenazmente de las promesas, triunfarás. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Día a día, mientras los pecadores presentaban sus ofrendas de pecado en la puerta del primer apartamento, confesando sus pecados, bien sea por la sangre rociada ante el Señor o una porción de carne comida en el primer apartamento, los pecados confesados eran transferidos en tipo al primer apartamento del santuario. El sacerdote se encontraba con el pecador frente al primer velo del santuario y llevaba dentro del velo, bien sea la sangre o la carne. El pecador no podía mirar dentro del santuario, pero por fe él sabía que el sacerdote era fiel para presentar su ofrenda del pecado delante del Señor, y él salía del santuario regocijando en sus pecados perdonados.
En el antitipo de ese servicio, nosotros confesamos nuestros pecados y aunque no podemos ver la obra dentro del santuario celestial, nosotros sabemos que Cristo ruega por su sangre y carne destrozada, las huellas de los clavos, ante el Padre a nuestro favor, y nos regocijamos en el perdón de nuestros pecados. Vamos a Isaías 49, versículos 15 y 16. Isaías 49, versículos 15 y 16 dice: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado, según Salmos 32:1. Como los pecados del pueblo eran transferidos figurativamente día a día al santuario, el lugar se mancilló y debía ser purificado o limpiado. Los pecados son perdonados y cubiertos cuando son confesados, y nunca serán descubiertos, y el que los confiesa permanece fiel. Pero si se aparta del Señor y se vuelve al mundo, esa parte de su vida pasada, que mientras era fiel, fue cubierta con la justicia de Cristo, aparece abierta y descubierta en los libros del cielo, porque él mismo se ha apartado de Cristo y debe enfrentarse al registro de toda su vida en el juicio. Esto está notoriamente enseñado en la parábola del siervo sin misericordia, quien después de haber sido perdonado por toda su deuda, trató severamente con sus acreedores, y el Señor entonces le exige que pague todo lo que una vez le fue perdonado. Vamos a Mateo, capítulo 18. Versículos del 23 al 35. Mateo 18, versículos del 23 al 35 dice: Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos, a su hermano sus ofensas. Mis hermanos, llegará el tiempo cuando los pecados de los justos no solo serán
perdonados y cubiertos por la sangre de Cristo. Llegará el tiempo cuando los pecados de los justos no solo serán perdonados y cubiertos por la sangre de Cristo, sino que todo vestigio de ellos será eliminado de los libros del cielo. Y ni siquiera el Señor volverá a acordarse de ellos. Esta obra fue simbolizada por la obra en el segundo apartamento, en el día de la expiación. Diapositiva número 4. Vamos a estudiar acerca de el día de la expiación, el gran día de la expiación. El día de la expiación en la obra en el segundo apartamento. El día 10º del 7º mes era día de expiación. ¿Qué nombre tenía el 7º mes en el calendario hebreo? El día 10º del 7º mes, Tishri o Etanim, era el día de la expiación. Vamos a Levítico 23-27. Dice lo siguiente: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Este día era considerado como el más sagrado que cualquier otro día en la ronda anual de servicios. Era un sábado ceremonial y un día de ayuno. El israelita que no afligía su alma ese día era cortado de entre el pueblo. Vamos a Levítico 23, del 28 al 30. Dice: ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no afligiera en este día mismo será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Tan sagrado era considerado el día de la expiación, que aún en la actualidad, aunque los judíos han rechazado a Cristo y pocos tienen algún respeto por el sábado, sin embargo, cuando llega el 10º día del mes séptimo, ningún judío trabajará o hará obra alguna en ese día, sin importar cuán impío pueda ser. Se ofrecían varios sacrificios en el día de expiación. Antes de comenzar el trabajo rutinario del día, el sumo sacerdote ofrecía un buey por sí mismo y por su casa. Vamos a Levítico 16. En el capítulo 16 habla del día de la expiación. Vamos a Levítico 16, versículos del 6 al 14. Dice: y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí mismo, por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido los llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre.
El principal servicio del día era la ofrenda de los machos cabríos. Se traían 2 machos cabríos a la puerta del santuario, donde se echaban suerte sobre ellos, uno para el Señor y otro para el chivo expiatorio o azazel. El sumo sacerdote degollaba el macho cabrío del Señor y entonces, vestido con su ropa regia, con el pectoral del juicio cargando los nombres de las 12 tribus de Israel sobre su corazón y las piedras sagradas de ónix con los nombres de las tribus sobre sus hombros, él pasaba con la sangre del macho cabrío al lugar santísimo. Tan pronto como entraba en el segundo velo llevando el incensario de oro llenado con carbones de fuego del altar delante del Señor y su mano llena de incienso, él colocaba el incienso sobre los carbones en el incensario, de manera que la nube de incienso fragante lo cubriera mientras entraba ante la presencia visible de Dios, según se manifestaba entre los querubines encima del asiento de misericordia, o conocido como el propiciatorio. Con sus dedos él rociaba la sangre. Con sus dedos él rociaba la sangre sobre el asiento de la misericordia encima de la ley quebrantada de Dios. Entonces, saliendo hacia el primer apartamento, él tocaba los cuernos del altar de oro con la sangre. Vamos a Levítico 16, versículos del 15 al 19. Dice lo siguiente: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y lo esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando él hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, él salía del atrio. En tipo, el sumo sacerdote ahora cargaba sobre sí todos los pecados de los hijos de Israel, que habían sido confesados y transferidos al santuario. Él entonces colocaba sus manos sobre la cabeza del chivo expiatorio y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndose así sobre la cabeza del macho cabrío. Y el macho cabrío era enviado fuera del campamento por mano de un hombre destinado para esto al desierto. El macho cabrío llevaba sobre sí todas las iniquidades de una tierra inhabitada, a una tierra de separación. Levítico 16 del 20 al 22. Dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y le enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y regresando de nuevo al tabernáculo de reunión,
el sumo sacerdote se quitaba sus regias vestiduras sacerdotales y se colocaba otros vestidos. Vamos a Levítico 16:23. Dice: después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Entonces, entrando de nuevo al atrio, él purificaba el atrio de su mancha de pecado. Los cuerpos de los animales cuya sangre se había tomado dentro del santuario era sacada fuera del campamento y quemada. Cuando el sol se ocultaba en el día de expiación, todos los pecados se habían ido a la tierra de separación, y nada excepto las cenizas quedaba como resultado de ellos. Vamos a Levítico 16 del 24 al 28, que dice: lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. De esa manera se realizaba el tipo de la obra celestial que debe decidir el destino eterno de cada alma que haya vivido sobre la tierra. En tipo y sombra, con pecados confesados de Israel, habían sido transferidos al santuario durante todo el año, de manera que la purificación del santuario era la eliminación de los pecados. Vamos a Hebreos 9:23, que dice lo siguiente. Hebreos 9:23. Fue pues así necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así por las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Hebreos 9:23. Cuando cada pecado está registrado delante del Señor, cada pecado, mis hermanos, está registrado delante del Señor, allá en el cielo, según Jeremías 2:22. Cuando los pecados son confesados y perdonados, son cubiertos, según Salmos 32:1. Esto era tipificado por la transferencia al santuario, donde ningún ojo humano, excepto aquellos del sacerdote, veía las manchas de la sangre de la ofrenda de pecado sobre los cuernos del altar de oro ante el velo. No sería posible que los libros del cielo siempre conserven los registros de pecado, o que Cristo siempre esté cargando con los pecados del mundo. Así como la obra típica era desempeñada al cierre del año, de igual manera la purificación del santuario celestial se llevará a cabo cerca del fin de la obra de purificación del santuario celestial, cuando Cristo entra en 1844 del lugar santo al santísimo. Desde ahí hasta la fecha está en la purificación del santuario. De igual manera, la purificación del santuario celestial se llevará a cabo cerca del fin de la obra sacerdotal de Cristo. La purificación del santuario celestial necesitaba un examen de los registros, un juicio investigador, o como conocemos, el juicio investigativo o juicio investigador. El santuario terrenal era purificado en el día 10º del mes séptimo, Tishri o Etanim, de cada año. El celestial será purificado una sola vez y para siempre. Esta obra se inició en 1844, al fin del periodo profético de los 2300
días, según Daniel 8:14, que dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. En el servicio típico, el Señor entraba en el lugar santísimo el día de la expiación, porque Él prometió que su presencia estaría allí. Vamos a Levítico 16:2. Levítico 16:2. Dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en las nubes sobre el propiciatorio. El sumo sacerdote hacía preparación especial para iniciar el servicio del día de expiación. Vamos a Levítico 16, del 4 al 6. ¿Cuál era esa preparación especial? Dice, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabrías para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Al profeta Daniel se le dio una visión de la obra antitípica en el santuario celestial. Él la describe así. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Daniel capítulo 7 del 9 y 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La Biblia, mis hermanos, fue escrita en un país oriental y la costumbre allí es de poner sillas para los huéspedes. La versión revisada de la Biblia la presenta como puestos tronos. La posición del trono del Padre fue cambiada. Daniel vio la colocación de los tronos opuestos, siendo sus posiciones cambiadas. Entonces el anciano de días, el Padre, se sentó sobre el trono. En otras palabras, Daniel vio el trono del Padre cambiarse del primer apartamento, del lugar santo, del santuario celestial, al segundo apartamento, al lugar santísimo. Llamaron su atención las grandes ruedas que parecía fuego ardiente mientras se movían debajo del glorioso trono del Dios infinito. Millares de millones de la hueste celestial se reunieron para presenciar la gran escena. Millares de millones le servían a Jehová mientras él tomaba su asiento sobre el trono para juzgar al mundo. Ningún ejemplo alguna vez haya captado las características del rostro con tanta precisión como los libros del cielo han plasmado la vida de cada individuo. Todos son juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, según Apocalipsis 20:12. Mis hermanos, cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final es irrevocable, ha sido pronunciada en el santuario celestial.
Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días el pueblo, sin saber que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Así dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre, según Mateo 24:39. El profeta Isaías, refiriéndose a la venida de Jesús, nos dice en Isaías 62:11: He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y en otra parte, en el libro de Isaías 40:10 dice: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y brazo señoreará, y su brazo señoreará. He aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Isaías 40:10. Mis hermanos, cuando el Señor venga por segunda vez, será como protector y salvador para los que le obedecieron, y como vengador y justiciero para todos los que hicieron iniquidad. Ahora, mis hermanos, contemplen esta escena. El Padre está sentado sobre el trono del juicio. Los ángeles, quienes han sido espíritus ministradores, aquellos cuyos casos son presentados a la vista delante de Dios, están atentos a obedecer sus órdenes. Los libros son abiertos, pero todavía falta algo. ¿Qué es lo que falta, mis hermanos? Ahora la atención de Daniel es atraída hacia las nubes del cielo. Millares de millones de ángeles entran cargando al Salvador en triunfo delante del Padre. Vamos a Daniel 7, versículos 13 y 14. Dice: Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es el versículo 14, vamos al 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién venía como un hijo de hombre? Jesús. Los soldados terrenales con frecuencia han cargado triunfalmente sobre sus hombros a comandantes, quienes los han conducido a grandes victorias sobre los campos de sangre y carnicería. Cristo, el arcángel y el comandante de la hueste celestial, ha guiado a los ángeles a través de muchas batallas. Ellos pelearon bajo su mando cuando el archienemigo de toda justicia fue lanzado fuera del cielo. Ellos contemplaron a su comandante morir una muerte ignominiosa para redimir a la raza perdida. Ellos se han apresurado a su mando para salvar muchas almas de ser derrotadas por Satanás. Ahora ha llegado el momento cuando Cristo debe recibir su reino y reclamar sus súbditos. Y a los ángeles les encanta llevar a su poderoso comandante en triunfo delante del trono del juicio, donde mientras los libros revelan una vida tras otra, Cristo confiesa el nombre de cada vencedor delante del Padre y delante de la compañía innumerable de los ángeles, según Apocalipsis 3:5. Cristo confiesa el nombre de cada vencedor delante del Padre y delante de la compañía innumerable de los ángeles. Apocalipsis 3:5. El trono de Dios es una estructura movible. Así como en el tipo su presencia visible se manifestaba en el apartamento exterior del santuario celestial, del santuario terrenal, así en el cielo, el trono de Dios estaba en el primer apartamento cuando Cristo ascendió
y se sentó a la diestra de su Padre. Pero Daniel vio que no solo el Padre y Cristo cambiaron sus posiciones, sino que la posición de los tronos también fue cambiada. Cuando el juicio comenzó y los libros fueron abiertos, el tipo se había encontrado con el antitipo, la sombra con la realidad. El sumo sacerdote en el santuario celestial entró en el lugar santísimo, y así como en el tipo Dios prometió encontrarse con el sumo sacerdote en el lugar santísimo, así el Padre pasó al lugar santísimo ante el sumo sacerdote, y estaba allí cuando los ángeles llevaron a Cristo triunfalmente delante del Padre. El sumo sacerdote terrenal cargaba los nombres de Israel sobre su persona mientras él entraba en el lugar santísimo, Éxodo 39 del 6 al 17. Pero a menos que algún alma desfalleciente temiera, pudiera ser olvidado, nuestro sumo sacerdote lanza las siguientes palabras. Él no nos va a olvidar, mis hermanos. Vamos a Isaías 49, 15 y 16. Isaías 49, 15 y 16 dice lo siguiente. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí. Delante de mí están siempre tus muros. El sumo sacerdote terrenal presentaba sangre de animales para expiar por los pecados del pueblo. Nuestro sumo sacerdote presenta su propia sangre. Dice, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. El sumo sacerdote terrenal llevaba el incensario con el fragante incienso. Cristo presenta la fragante justicia de su propio carácter, que Él imputa a cada uno cuyos pecados están todos confesados y cubiertos por su sangre, cuando sus nombres se presentan a la vista del gran juez. En el santuario terrenal, el sumo sacerdote hacía una pausa en el primer apartamento para tocar los cuernos del altar de oro y purificarlos de todo pecado que había sido transferido allí, según Levítico 16, del 18 al 19 que hemos leído. Porque mientras los servicios del día de expiación se llevaban a cabo, si uno se acordaba de pecados no confesados, todavía podía presentar su ofrenda de pecado y ser perdonado, según Números 29 del 7 al 11. De manera que mientras nuestro sumo sacerdote oficia delante del Padre en el juicio investigador, cualquiera que comprende que es un pecador puede llegar confesando sus pecados y ser perdonado a través de los méritos de Cristo, el gran cargador de pecados. Nuestro sumo sacerdote, cuando su obra haya concluido en el apartamento interior del santuario celestial, hará una pequeña pausa en el apartamento exterior, de manera que los pecados que han sido confesados mientras él estaba en el lugar santísimo pueden ser tomados, junto con los pecados de los justos de todos los siglos, y ser retirados del santuario. Dice Isaías 49, 16, he aquí, en las palmas te tengo esculpida. Mientras que Jesús ruega como sumo sacerdote, hay esperanza para todo pecador arrepentido. Pero cuando al fin sale del santuario, la puerta de la misericordia estará cerrada para siempre. Ya no habrá intercesor entonces. Vamos a Isaías 59, 16. Dice lo siguiente. Isaías 59, 16. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. En el tipo, cuando salía el sumo sacerdote del santuario, él había reconciliado. Cuando nuestro sumo sacerdote salga del santuario, él proclamará,
El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia, y el que es santo santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Cada caso es decidido para la eternidad. Todos los que esperan hasta ese momento, esperando ser salvos, no encontrarán quien ruegue su caso delante del Padre. Ellos estarán eternamente perdidos. En el tipo, después que el sumo sacerdote hubiera terminado la obra en el santuario en el día de la expiación, él salía cargando todos los pecados de Israel y los colocaba sobre la cabeza del chivo expiatorio. El chivo expiatorio no tenía parte en reconciliar al pueblo con Dios. La obra de reconciliación estaba completamente terminada según Levítico 16:20. Cuando el chivo expiatorio era presentado delante para actuar su parte en el servicio. La única obra del chivo expiatorio es actuar como vehículo para llevar los pecados de los justos hacia la tierra de separación, hacia el desierto. El término chivo expiatorio ha llegado a ser un sinónimo de un malvado, Azazel. El término hebreo para chivo expiatorio es un nombre propio y se entiende que representa al diablo. Cuando nuestro sumo sacerdote haya terminado su obra en el santuario celestial, él colocará todos los pecados de los justos que él ha cargado hasta ese momento sobre la cabeza de Satanás, según Salmo 7:16, el instigador del pecado. Satanás entonces será abandonado sobre la tierra desolada, según Jeremías 4, del 23 al 27, una tierra no habitada por 1000 años, al fin del cual será quemado hasta las cenizas en los fuegos del último día. Vamos a Malaquías 4, versículos del 1 al 3. Malaquías 4, del 1 al 3. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá la abrasadora, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerás salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el tipo, mis hermanos, después que el sumo sacerdote hubiese colocado los pecados sobre la cabeza del chivo expiatorio, él se quitaba las vestiduras usadas mientras oficiaba como sumo sacerdote en el santuario, y solo se colocaba otras vestiduras y empezaba una obra en el atrio. Él tenía los cuerpos de los animales cuya sangre había sido llevada al santuario, llevado fuera del campamento y quemado. Al terminar el día, lo único que se podía ver de las ofrendas del pecado era ceniza. Nuestro sumo sacerdote se quita sus vestiduras sacerdotales y, vestido como rey de reyes, él sale delante como un poderoso conquistador para recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Vamos a Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42. Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo viene para poner orden, la corte antitípica, a esta tierra. Y cuando termine el gran día antitípico de la expiación, no quedará cosa alguna que de alguna manera sea un recordatorio del pecado, excepto las cenizas bajo los pies de los justos.
según Malaquías 4:3. La palabra expiación significa una mente, y cuando Cristo pronuncia el decreto que determina el destino de cada alma, Él y los súbditos de su reino estarán unidos en una mente. El pecado nunca más volverá a separar a Cristo de su pueblo. Pero el territorio de su reino todavía está maldecido por el pecado, de manera que en una mente de Cristo y su reino no estará completa en todo sentido del término, hasta que los fuegos del último día salga una nueva tierra con todas las marcas de la maldición retiradas. Entonces, no solo los súbditos del reino de Cristo, sino toda la tierra estarán en una mente con Cristo y el Padre, según Isaías 62:4. El pecado nunca más se levantará para mancillar la tierra, sino que será el hogar de los redimidos para siempre. Mis hermanos, finalmente estamos viviendo en el gran día de la expiación, desde 1844 hasta la fecha de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este gran día? Tenemos que afligir nuestras almas, estar en ayuno y oración, ponernos a cuenta con Dios. Y mis hermanos, estamos viviendo en un periodo muy solemne en la historia de este mundo. Los peligros de los últimos días se ciernen sobre nosotros y ahora estamos determinando cuál será nuestro destino eterno. Los justos juicios del Señor y su decisión final están descendiendo a la tierra. Las señales de los tiempos, las guerras y los rumores de guerras, las huelgas, los asesinatos, los robos y los accidentes nos dicen que el fin de todas las cosas está cerca. Las señales del fin se están cumpliendo rápidamente, mis hermanos. El mensaje de la verdad presente ha de proclamarse en todas partes. Cristo viene pronto y hay que prepararse. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate. Hasta aquí, mis hermanos, el estudio de hoy. Vamos a tener una palabra de oración. Nos ponemos de rodillas para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, en nuestras vidas, a que podamos seguir el ejemplo de Jesús de cómo anduvo en este mundo, haciendo el bien, sanando a los enfermos, predicando el evangelio eterno a toda nación, tribu, en el pueblo. Estamos viviendo en el gran día de la expiación desde 1844 hasta hoy, en el cual tenemos que afligir nuestras almas, estar en ayuno y oración y ponernos a cuenta con Dios cada día. Ayúdanos, Señor, a todos los presentes, oyentes en todas partes del mundo, y que andemos en tus caminos siempre. Perdona nuestros pecados y líbranos de todo mal. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.